Bienvenidos a la entrevista de Focos. Nos estamos acercando a las elecciones del 28 de febrero y hoy queremos conversar con representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales. Vamos a conversar sobre el proceso electoral y también sobre el estado de la democracia salvadoreña. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Jorge Ceballos. Jorge es director residente del Instituto Republicano Internacional en El Salvador, IRI. Jorge, bienvenido a la entrevista de Focos. Karen, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, y también quiero darle la bienvenida a este espacio a Eduardo Núñez. Eduardo es director de programa regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI. Bienvenido a este espacio de conversación, Eduardo. Muchísimas gracias, Karen. Un placer acompañarnos. Bien, bueno, pues iniciamos. Vamos a empezar conversando específicamente sobre el proceso electoral al que nos estamos acercando. Jorge, el IRI estuvo la semana pasada en el simulacro del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, luego del simulacro del tribunal, el presidente Bukele ha puesto ya en duda la transmisión, el sistema de transmisión de actas. Y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral sigue, por ejemplo, sin estar convencida sobre el uso de la tecnología para la transmisión de los resultados. Por su experiencia, el fin de semana pasado, ¿usted diría que está listo el Tribunal Supremo Electoral para utilizar la tecnología en las elecciones del 28 de febrero? Gracias, Karen. Recordemos que la parte tecnológica que va a utilizar el Tribunal Supremo Electoral para esta elección es solo un punto y el punto final del día de las elecciones. Realmente el resto de cosas es lo que se ha venido haciendo durante los últimos 29 procesos de elección que El Salvador ha tenido. ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues cada ciudadana y ciudadano va a ir, emitirá su voto, obviamente con las medidas de seguridad por salud, tomando el distanciamiento y utilizando gel para limpiar las manos. Y al llegar al final, quienes integren las juntas receptoras de votos van a sacar los votos, los van a dividir conforme a las banderas, a los partidos, y van a hacer el conteo como siempre lo han hecho. La parte tecnológica es que ahora no van a llenar un acta en papel, sino van a llenar el acta a través de una computadora donde verán los resultados cada uno de los integrantes de esa junta receptora de votos en una pantalla a través de un proyector. Y posteriormente van a venir, van a imprimir esa acta luego que se haya terminado el conteo, la van a discutir y revisar entre todos y si están de acuerdo, la firmarán, la escanearán nuevamente y harán la impresión para que cada uno de los que integren esa junta receptora de votos tenga una copia y hasta ese momento se va a hacer la transmisión de datos. Esa es la parte innovadora o tecnológica. ¿Por qué digo que es casi hasta el último punto? Porque antes se recuerdan que los resultados llenaban el acta en papel y la llevaban a una oficina del centro de votación, ellos la escaneaban y ellos hacían la transmisión. Ahora la transmisión la van a hacer directamente en la mesa. Eso es lo de innovación. Entonces, realmente el Tribunal Supremo Electoral ha estado mejorando y preparando esta plataforma y sin duda ha tenido pues retos como cualquier otro sistema electoral, pero han ido mejorando esas partes que podríamos decir que es normal que existan. Ahora, Jorge, veamos, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha solicitado, pero no fue acompañado por los demás magistrados, una auditoría internacional e independiente. Ahora, Jorge, ¿usted está de acuerdo en que se necesita esta auditoría internacional al sistema de transmisión particularmente? Sin duda, siempre el acompañamiento y siempre la observancia de cualquier institución ajena a los procesos es positiva.
Pero tenemos que recordar que las auditorías internacionales, específicamente en estos casos, y Eduardo podrá ahí ampliar un poco más, siempre tiene que ser con un tiempo, y dado que el tema de COVID nos vino a cambiar un poco el panorama y las agendas, pues obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, la base del éxito de este proceso electoral y la base del éxito de este sistema también es el acompañamiento de los ciudadanos que van a estar en las juntas receptoras de votos, de las juntas de vigilancia y sobre todo que el proceso, vuelvo a insistir, no es que sea tecnológico totalmente. Realmente lo único que está cambiando es la forma de llenar el acta, porque de ahí los pasos anteriores y el tema de transmisión siguen siendo prácticamente el mismo. Entonces, obviamente siempre cae bien una auditoría externa, pero dadas las condiciones del tiempo y el ambiente COVID que no se pudo hacer, pues la responsabilidad cae en esa ciudadanía responsable que va a hacer el acompañamiento del proceso. De acuerdo. Veamos, Eduardo, hablemos sobre la confianza de los ciudadanos en el proceso, un tema que ya Jorge estaba poniendo sobre la mesa. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, el UDOP, dice que cerca del 49% de los encuestados tienen poca o ninguna confianza en el próximo proceso electoral y el 68.1% dice que tiene poca o ninguna confianza en el TSE. En perspectiva, esta baja confianza en el tribunal, tenemos que decir, o en el proceso, no es nueva. Pero estamos también en unas elecciones en las que tanto Nuevas Ideas como el presidente de la República han insistido en el tema del fraude. ¿Qué consecuencia al sistema democrático, al proceso electoral, nos traerá este discurso? Bueno, es una pregunta muy interesante y efectivamente, tal vez un par de comentarios previos y luego al fondo de lo que usted plantea, Karen. Como usted dice, efectivamente hay una valoración pesimista de las personas entrevistadas en las encuestas en relación con la confiabilidad del proceso electoral y la confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que no es nueva, sino que viene reflejando un estado anímico de la sociedad salvadoreña desde hace ya algunos años, en donde ha mostrado, digamos, un nivel de satisfacción bajo con el desempeño de la democracia y probablemente uno de los niveles de apoyo más bajos, si no el más bajo, a la democracia en América Latina. O sea, ya creo que lo que estamos viendo hoy es consecuencia de una suerte de erosión de la confianza que los y las ciudadanas salvadoreñas tienen en la institucionalidad democrática en su conjunto, digamos, y particularmente en lo que es el pilar de la construcción de la legitimidad de las instituciones democráticas, que son los procesos electorales y la autoridad electoral. Ese marco general, digamos, se ve, me parece, agudizado por lo que podríamos llamar una suerte de nueva polarización, ¿verdad? Que la polarización es como el signo de la época a nivel global. Lo hemos visto en casi todos los procesos electorales que se desarrollan en los últimos años y en el clima político general. Pero digamos que hay una polarización distinta en el caso salvadoreño. Es la polarización entre lo nuevo y lo viejo. La polarización entre lo que emerge y lo que parece que tiende a desaparecer. Todos los sistemas políticos son fluidos, ¿verdad? Están en permanente transformación, pero El Salvador ha venido acelerando ese proceso de transformación, primero del sistema electoral a partir de resoluciones de la Sala de lo Constitucional y posteriormente del sistema de partidos, con la irrupción de nuevas organizaciones como la que lidera el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Esa polarización entre lo nuevo y lo viejo lo que genera es que la gente, particularmente la gente joven, tienda a valorar de una manera más dura, más crítica, las instituciones y los actores políticos, económicos y sociales que representan lo viejo, el viejo sistema. Lo vivimos, yo resido en Guatemala y lo vivimos aquí en la elección del 2015. Esa confrontación entre lo nuevo y lo viejo estuvo profundamente presente. ¿Qué es el problema de esto? Y aquí voy entonces directo a la médula de su pregunta. Que cuando se pierde la fe en la institucionalidad, cuando se pierde la confianza en las elecciones, que es lo que tiene que dotar de legitimidad de origen a los cargos electos, sea un presidente o una presidenta, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, etcétera,
A final de cuentas, lo que estamos es construyendo, digamos, la duda sobre el sistema democrático en su conjunto. Si no confiamos en la forma en que elegimos nuestros cargos, no vamos a confiar en la forma en que se desempeñan nuestros cargos. Estamos cuestionando la legitimidad de origen y eso es un problema, porque recuperar la confianza en la institución electoral, sea el tribunal en el caso de El Salvador o el Instituto Nacional Electoral en el caso mexicano, vayamos al caso que sea, ¿verdad? Y recuperar la confianza en la elección como una institución fundamental es muy difícil. Entonces, es un juego particularmente peligroso en el que hemos entrado varias sociedades a nivel global y del que tenemos que entender que si se cuestiona la elección, se cuestiona posteriormente la legitimidad de los cargos electos. Y ese es un peligro que tenemos que cuidar a futuro, ¿verdad? Para proteger nuestra evolución democrática. Ahora, siempre hablando de las encuestas, Jorge, el 41% de los encuestados confían en que las elecciones van a ser limpias, pero el 37.9% de los encuestados cree que va a haber un fraude. ¿Hay condiciones de fraude en las próximas elecciones? Un rotundo no, en el sentido que si evaluamos las elecciones o los procesos electorales en la gran número de países en América Latina, nosotros estamos todavía utilizando un método que se llama piecito, que es con el papel. Realmente la fortaleza es que es el ciudadano el que protege el voto, porque no es una máquina con que usted va a ir a votar, donde puede haber un apagón. No, el voto sigue siendo el ciudadano con una papeleta y la cuentan ciudadanos que, aparte de ser ciudadanos que han sido convocados para las juntas receptoras de votos, están los vigilantes de los partidos políticos. O sea, la mayor seguridad de este proceso electoral está en la propia ciudadanía, en que va a cuidar los votos que representan a los partidos pues, que corresponden. Entonces, el tema de fraude, pues sin duda genera, como decimos, una bulla, y que muchas veces el ciudadano, con tanta información alrededor, lo toma propio. Pero es ahí es donde se debe llamar a una ciudadanía responsable a, primero, verificar la información y, segundo, a confiar en que ellos mismos, su hermano, su primo, su amigo, su mamá, son los que están cuidando los votos en esas juntas receptoras de votos. De acuerdo. Eduardo. No sé, Karin, si me permite agregar un elemento aquí, perdone. Adelante. Yo creo que tenemos que recordar un punto. Es absolutamente legítimo que los ciudadanos confíen o no en una institución. La duda, digamos, la duda es legítima. La duda razonable me parece que es legítima y eso tenemos que señalarlo, ¿verdad? No podemos pedirle a los ciudadanos y a las ciudadanas, a pesar de nuestros 40 años de democracia, que crean a ojos cerrados de que todo está perfecto. No, me parece que es legítimo. Y una ciudadanía incómoda, una ciudadanía crítica, una ciudadanía demandante, obliga a las instituciones democráticas a funcionar mejor. Pero me parece que el elemento central que plantea Jorge debemos de volverlo a remarcar. La garantía de que no haya un fraude en El Salvador, en Honduras, México, Guatemala, donde ustedes quieran, Estados Unidos o Europa, es que el ciudadano se apropie del proceso electoral. ¿Y cómo lo hace? Participando de las juntas receptoras de votos, participando como vigilantes o fiscales de partidos políticos, asegurando el respeto a la legalidad, participando como observadores electorales, nacionales o internacionales. Hay múltiples maneras de generar garantías, candados, mecanismos de acompañamiento. Y en ese sentido, yo creo que lo fundamental es que los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas recuerden eso. Al final son ustedes, los salvadoreños y las salvadoreñas, las que hacen la elección, las que votan, las que integran las juntas, las que son vigilantes de partidos, las que son candidatos y candidatas, las que se llevan su acta en representación del partido para que el partido pueda tener una garantía de que los resultados se van a respetar y se van a totalizar al final. Pero también porque el Tribunal Supremo Electoral ha hecho ya varias elecciones y las ha hecho bien. Y me parece que hay que basarnos en la evidencia y no solo en la percepción. Tenemos que ver los hechos y no solo imaginarnos lo que podría estar eventualmente mal. Y entonces abramos un debate legítimo, pero basados en evidencia y no basados en información que puede ser presunción, imaginación o en algunas ocasiones, como hemos visto en otras elecciones a lo largo del mundo,
desinformación. Muy bien. Bueno, en este bloque hemos estado conversando entonces sobre las garantías en el proceso electoral del 28 de febrero. Vamos a hacer una pausa y continuamos después de esa pausa conversando con Eduardo Núñez y Jorge Ceballos. Ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Jorge Ceballos del Instituto Republicano Internacional. Es el representante residente en El Salvador, y también está con nosotros Eduardo Núñez. Eduardo Núñez es director de Programa Regional para Centroamérica del NDI. Veamos, Jorge, Eduardo cerraba el bloque anterior enfatizando en el papel de los ciudadanos y sobre todo el papel que tenemos como garantes y como vigilantes del proceso electoral. Pero hablemos entonces de los ciudadanos. Primero, Jorge, ¿los ciudadanos están realmente apropiados del proceso, de su rol de vigilantes? Y dos, si las garantías están en los ciudadanos, pero también tenemos a una ciudadanía que se mueve entre esta polarización, entonces podríamos estar en un riesgo real de desconfianza y de desestabilización ante las próximas elecciones. En América Latina o en general en el mundo estamos viviendo un ambiente donde el ciudadano ha tenido pues pérdida de confianza del sistema democrático y ha venido de una u otra manera pues alejándose de los procesos políticos y sociales que se viven. Obviamente ese es un reto no solo para los partidos políticos, para las organizaciones de sociedad civil, para los gobiernos, para la cooperación internacional en general, para todos los que de una u otra manera vivimos y compartimos en un territorio. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Muchos creemos que la democracia es el fin o es la meta. Y no, la democracia es el camino que se va construyendo día a día, donde debe existir responsabilidad de las y los ciudadanos a través de, como bien planteaba Eduardo, de una fiscalización, de tal vez un cuestionamiento hacia las instituciones públicas ante sus actores sociales y políticos. Pero eso va de la mano también de un sistema de educación, de generar oportunidades. O sea, tampoco se le puede pedir a la ciudadanía que se involucre en los procesos sociales y políticos si él está pensando en que no tiene trabajo, en que lo están asaltando, en que tiene muchas necesidades por cubrir. Es un trabajo grande, pero que todos los actores tienen que ir aportando. Yo no veo que estemos a un abismo, pero sí también hay que reconocer y hay que ser responsables que es un llamado de atención para todos, pero especialmente para los ciudadanos, en que seamos fiscalizadores, en que seamos responsables de la información que nos llega y sobre todo eso, que cuando, como bien planteaba Eduardo en un momento, a veces nos llega tanta información que solo venimos y mandamos o reenviamos lo que nos mandaron en WhatsApp. Ese es una responsabilidad propia, esa no se la puede dar a un político o a un actor social. Si usted no está seguro de la información que usted tiene, no la disperse. Ese es el primer paso para poder hacer que las democracias avancen y que los procesos tengan los resultados óptimos para un Estado. Bien, Eduardo, hablemos de otras instituciones, no solo del Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, a través de la Fiscalía Electoral, debería ser más activa en el caso salvadoreño para sumar a las garantías de confianza y transparencia del proceso electoral. Naturalmente, ¿verdad? En las elecciones hay un conjunto de instituciones que tienen, o sea, las elecciones son hijas, la calidad de una elección o la integridad de una elección, que es el lenguaje que se utiliza ahora, está determinada por la calidad de las normas, la calidad y la capacidad de las instituciones que tienen un papel para garantizar esa integridad y sin lugar a dudas por la calidad de la ciudadanía, a lo que se refería Jorge hace un minuto. En ese sentido, creo que hay un conjunto de instituciones que tienen que cumplir responsabilidades centrales para proteger las elecciones y asegurar que el ciudadano y la ciudadana tengan las mejores condiciones posibles para el acceso
para el ejercicio, perdón, de su derecho a votar. El tribunal, sin lugar a dudas, tiene la responsabilidad principal, pero la fiscalía también. La fiscalía debe tener la capacidad, no de manera eventual para un proceso electoral, sino de manera permanente de mejorar la capacidad de cobertura territorial para garantizar que haya representación de esa institución estratégica para que los ciudadanos y ciudadanas, candidatos, candidatas, etcétera, estén en condiciones de presentar denuncias y acudir al marco que la ley establece, que es judicializar la forma en que sienten que están siendo afectados sus derechos o la forma en que perciben que puede cometerse o no un delito de carácter electoral. Pero también hay otras instituciones que pueden jugar papeles importantes, como el PDH, para supervisar el efectivo ejercicio de los derechos políticos por parte de los y las ciudadanas. Las fuerzas de seguridad, que tienen un papel absolutamente central para garantizar el ejercicio pacífico del voto. O sea, el ejercicio del voto en condiciones de ausencia de amenaza es fundamental. Ahora, aquí quisiera interrumpir a Eduardo, porque está hablando de el rol de las instituciones de seguridad en garantizar un proceso pacífico. Y en el caso salvadoreño, ustedes ven que las instituciones de seguridad, en este caso la Policía Nacional Civil, pero también la Fuerza Armada Salvadoreña, están jugando ese papel de garantes de un proceso pacífico. ¿Eduardo? Bueno, yo no te podría contestar para el caso de El Salvador, porque como te digo, paso más tiempo fuera del tiempo que he estado a profundidad en el proceso electoral salvadoreño, pero te podría decir que en términos generales, las fuerzas de seguridad desde hace bastantes años han asumido responsablemente la función de cuidar que las elecciones se desarrollen en contextos de reducción de amenaza, y de asegurar además, por ejemplo, temas centrales como el control perimetral de centros de votación y recintos electorales, o como garantizar el traslado seguro de los materiales electorales, pero particularmente la recuperación segura de los materiales electorales, particularmente de los votos y las actas físicas, que son las que al final establecen los resultados definitivos de una elección. Hay evidencia desde hace muchos años de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Civil, como las policías, se han comprometido en colaborar con las autoridades electorales en garantizar las elecciones. Y yo guardo la esperanza de que así seguirá siendo en El Salvador como ha sido en el pasado, en contextos de seguridad mucho más complejos. Lo hicieron en contextos del conflicto armado interno, lo hicieron en el contexto de la expansión del control territorial de maras y pandillas, que tuvo una presencia expansiva años atrás. Estoy confiado desde afuera, como un actor externo, de que esa misma actitud, ese mismo compromiso, se va a ratificar para las elecciones del próximo domingo, como lo hicieron en el 2019, que las garantizaron de una manera razonablemente efectiva. Entonces yo creo que es más una convicción a la luz de lo que vemos a nivel general, de que hay una disposición de las fuerzas de seguridad de trabajar de la mano con la autoridad electoral para garantizar condiciones de seguridad del proceso. Bien, entonces Eduardo dice, bueno, está el deber ser y están las expectativas de que siga siendo así, pero Jorge, en el caso salvadoreño, ¿están las condiciones para garantizar que las fuerzas de seguridad, tanto civil como la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, van a contribuir a esa garantía de un proceso electoral pacífico? Nos vamos a ir al tema de evidencia, como bien planteaba Eduardo. Históricamente, las instituciones de seguridad siempre han sido garantes de que los procesos electorales tengan esa dinámica de paz y de seguridad. No va a ser la excepción, porque también recordemos que estas instituciones tienen bien claro que el objetivo de su trabajo es fortalecer y seguir construyendo la democracia que de una u otra manera ha costado tanto mantener en nuestros países de la región. Sin duda habrán retos y sin duda habrán algunas situaciones aisladas, como en cualquier otro proceso en América Latina y en el mundo, que son pues natos porque somos seres humanos y pues tendemos a eso, pero las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército, saben el papel tan importante que juegan en la democracia, que el cuidado del proceso electoral es de suma importancia, pues, para que se siga manteniendo ese camino democrático que ha tenido El Salvador. De acuerdo. Continuemos ahora hablando del estado de la democracia y sobre todo hablemos de
el periodo después de las elecciones del 28 de febrero. Hablemos de escenarios postelectorales. Eduardo, vamos a ver, el presidente y su partido piden a los ciudadanos salvadoreños que le den mayoría en la Asamblea y las encuestas, hay que decirlo, le dan una ventaja indiscutible al partido del presidente. ¿Qué efectos tendría esta ventaja en la Asamblea Legislativa sobre las instituciones democráticas salvadoreñas? Bueno, Karen, no será la primera vez, bueno, voy a ponerlo así, todos los gobiernos desean mayoría legislativa. O sea, no hay gobierno que no espere una mayoría legislativa que le garantice condiciones suficientes o facilidades suficientes para gobernar. Y si algo hemos visto, por ejemplo, durante este periodo de la pandemia en todo el mundo, fue los grados de consenso notable o de alineamiento que tuvieron los congresos con los ejecutivos. Y ese es el escenario ideal para cualquier gobernante. Eso no será una expectativa exclusiva del señor presidente Bukele, sino que lo podemos encontrar a lo largo y ancho del mundo. A final de cuentas, los resultados de las elecciones son hija de la decisión autónoma y ojalá consciente que los y las ciudadanas toman. Y no nos corresponde juzgar si una decisión es correcta o es incorrecta en términos de la voluntad electoral, siempre y cuando esa voluntad electoral se vea reflejada en los resultados que al final se presentan. Ese es el punto. Dicho esto, si el señor presidente logra obtener la mayoría que él espera, creo que eso es un mandato popular. Ahora, como para el caso de El Salvador, como para el caso de México, donde tenemos un presidente sumamente fuerte y popular, con una mayoría legislativa sólida, o como el caso de Costa Rica hace 30 años atrás, donde el gobierno de liberación nacional tuvo una mayoría calificada unilateral en el Congreso, el ejercicio del poder siempre conlleva el apego a ciertos principios democráticos. Y es entender que toda democracia requiere pluralismo. Un mandato mayoritario no significa obviar a la minoría, sino reconocer el derecho de la minoría a disentir. Y una democracia requiere del disenso. De la misma manera que es legítimo que un ciudadano dude de las instituciones electorales o crea que puede haber fraude y demande mayores garantías, de la misma manera van a haber ciertas minorías que van a disentir de la decisión que la mayoría social tomó o la mayoría política tomó. Y debe de protegerse el derecho de esa minoría a seguir estando representada. A mí me parece que el sistema electoral salvadoreño está construido fundamentalmente para proteger eso. A uno le puede gustar o no el sistema electoral salvadoreño para elegir los diputados y diputadas. A uno le pueden parecer correctas o no las decisiones que en su momento tomó la Sala de lo Constitucional. Puede ser sencillo o complejo. Puede ser amigable o no amigable, pero lo que busca en el fondo es proteger la pluralidad. Es un sistema que hace muy difícil la obtención de mayorías unilaterales a un partido político. Porque, Eduardo, me gustaría pedirle que ese sistema puede producir resultados que no se ajusten a las expectativas que los partidos tienen. Casi tengo que hacer un corte, pero me gustaría pedirle que brevemente nos explique por qué el sistema está diseñado para garantizar el pluralismo. ¿Cuáles son esos elementos claves que garantizan el pluralismo en el sistema electoral salvadoreño? Bueno, creo que tiene que ver, primero el tamaño de los distritos. Hay al menos 6 distritos electorales que eligen únicamente 3 diputados y diputadas, lo cual hace muy difícil que una sola fuerza política, digamos, tenga la capacidad de alcanzar una mayoría sólida. Eso inevitablemente hace que exista, digamos, la posibilidad de que minorías políticas puedan quedar representadas. También el otro elemento que existe es el sistema, digamos, de mayoría proporcional, de representación proporcional. ¿Qué significa eso? Que todo sistema de representación proporcional lo que busca es equilibrar mayorías y minorías. Y ustedes utilizan un método específico que lo que hace es fundamentalmente establecer un cociente y un residuo. Por la vía de los residuos tiende a premiarse a las minorías por encima de las mayorías. Entonces eso también genera otra ventana de posibilidad de representación a minorías, digamos, políticas en el ámbito legislativo o en el ámbito municipal. Entonces ustedes, y luego además, este sistema tan particular que tienen ustedes también de fraccionamiento del voto y de listas abiertas, desbloqueadas, ¿verdad? Donde hay la posibilidad de votar de manera combinada, en donde los pesos de los partidos se equilibran con los pesos de los individuos o de los candidatos y candidatas. En resumen, tienen un sistema que tiende a privilegiar el voto individual o el voto por persona, a veces por encima del voto por partido.
Ahora bien, eso va a ir cambiando dependiendo de la forma en que los partidos estén posicionados en el imaginario social, en que sean confiables o no, en que sean queridos o no, para decirlo de alguna manera. Entonces, es un sistema en transición, pero este conjunto de mecanismos hace muy difícil predecir, digamos, un resultado electoral de una manera precisa. De acuerdo. Bien, vamos a hacer una pausa y ya continuamos en esta conversación con Jorge Ceballos y Eduardo Núñez. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista de Focus conversando con representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales. Hemos estado hablando ya sobre el proceso electoral y hemos estado hablando también sobre las perspectivas para la democracia salvadoreña. A ver, Jorge, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de un escenario post-elecciones del 28 de febrero en el que el Ejecutivo tendría también una mayoría en la Asamblea Legislativa. En este escenario, Jorge, ¿qué debe fortalecer el órgano judicial para cumplir también con su rol de hacer contrapeso a una hegemonía del Ejecutivo y el Legislativo? El sistema de justicia en todos los países no es que haga un contrapeso, es que tiene que hacer su trabajo de realizar que la justicia sea para todos en igualdad, para todas y todos, y sobre todo que sea con base a la evidencia que se presenta. El sistema de justicia es sin duda alguna uno de los pilares de este camino que llamamos democracia. Y para eso debe haber un profesionalismo dentro de los jueces, que exista una carrera judicial y sobre todo una independencia. Pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana si no existe también lo que hemos venido mencionando, esa participación responsable de las y los ciudadanos, porque en la medida de lo posible en que exista ese llamado a instituciones fuertes e instituciones transparentes, pues obviamente existe la presión para que el sistema de justicia, esos jueces, puedan tener la ética para poder ejercer su profesión y sobre todo emitir los fallos. Insistimos, muchas veces vemos al sistema de justicia o a los jueces como estos extraterrestres que vienen de Marte, y no, son ciudadanas y ciudadanos que son amigos, familiares del resto de la gente de un país. Entonces el llamado es a seguir trabajando bajo principios de ética y profesionalismo para que la justicia sea esa vértebra que permita el desarrollo de los países a través de las inversiones y la seguridad jurídica. De acuerdo. Me gustaría que dediquemos también estos últimos minutos de la conversación a hablar también del rol de la cooperación internacional en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción en El Salvador. Veamos, sus organizaciones, el IRI y el NDI, participaron en la presentación de un estudio justamente sobre la cooperación de Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Este estudio recomienda que Estados Unidos priorice la cooperación en la región para luchar contra la corrupción. Eduardo, ¿qué proyectos específicos para la lucha contra la corrupción debería priorizar la cooperación estadounidense en Guatemala, El Salvador y Honduras? Es una pregunta muy, muy interesante, Karen. Mire, si uno hace una lectura del actual ciclo de lucha contra la corrupción y la impunidad que se ha dado en América Latina en general, uno se da cuenta de que ha habido un fuerte énfasis en la persecución penal de las redes, individuos y prácticas de corrupción. Y ese es un camino necesario. Sin lugar a dudas, hay que fortalecer las capacidades de investigación criminal, hay que fortalecer las capacidades de persecución criminal de las fiscalías o ministerios públicos, hay que fortalecer la capacidad de administración de justicia, hay que fortalecer las condiciones de acceso a la justicia para personas que sean víctimas de redes y prácticas de corrupción.
y hay que fortalecer la capacidad sancionatoria. O sea, esta línea me parece que está clara, pero ese ha sido como el spin, el énfasis principal que hemos visto en buena parte de América Latina, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, sin lugar a dudas, Panamá, Honduras, Guatemala, en alguna medida ustedes mismos en el caso de El Salvador. Sin embargo, la lucha contra la corrupción requiere un enfoque mucho más complejo, mucho más integrado. Hay que actuar también para prevenir la corrupción. O sea, el círculo de combate a la corrupción pasa por la prevención, la detección temprana, el establecimiento de mecanismos normativos e institucionales que permitan prevenir corrupción y posterior, por supuesto, control y sanción de la corrupción, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado. Si yo tuviera que apostarle a algo y si pudiera en algún momento pues sugerirle a la cooperación de los Estados Unidos, que es una cooperación oficial de la que nosotros no formamos parte, ¿verdad? De manera directa, es que le pongan énfasis al fortalecimiento de las instituciones, pero no solo de las instituciones de control y de justicia, sino del conjunto de la institucionalidad democrática. ¿Para qué? Por ejemplo, para que los organismos legislativos desarrollen capacidades de control político y fiscalización presupuestaria efectiva. Para que las Procuradurías de Derechos Humanos puedan acompañar a los ciudadanos para enseñarles cómo presentar demandas y reducir la tolerancia efectiva que tienen a prácticas de corrupción. Para que los partidos políticos desarrollen capacidades preventivas para evitar que dineros ilícitos de redes de corrupción penetren sus estructuras. Para que se mejoren los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que se mejoren los mecanismos de gobierno abierto, parlamento abierto, etcétera. O sea, necesitamos un enfoque que ponga ahora énfasis también en los mecanismos de prevención y detección temprana. Y ahí la comunidad internacional lo que tiene que hacer es acompañar, porque las capacidades tienen que ser nacionales. El cambio no va a venir de afuera, el cambio va a venir de ciudadanías activas e instituciones fuertes. Y ese es el camino que tenemos que trabajar. Bien, en esta entrevista... Sí, pero, adelante, Jorge. Si me permite agregar a esa parte final que decía Eduardo, es importante reconocer que la cooperación internacional puede hacer un acompañamiento y puede poner ciertos lineamientos por obvias razones de las relaciones diplomáticas entre los estados. O sea, si no tienes estos requisitos, pues obviamente nuestra relación no va a ser en buena coordinación. Pero si no hay una conciencia de los actores sociales y políticos del país en reconocer que hay debilidades estructurales en las instituciones, en los procesos, y no existe también esa agenda mínima que cada uno podrá pensar diferente, pero construir esa agenda mínima en el desarrollo de minimizar la corrupción, pues podrá venir cantidad de dinero de la cooperación internacional que no va a tener los frutos. O sea, el cambio tiene que empezar desde los liderazgos sociales y políticos del país. Jorge, pero nosotros ya tenemos una CICIES que justamente canaliza y moviliza recursos de la cooperación internacional que deben estar orientados a minimizar la corrupción. ¿Qué debe pasar con nuestra CICIES para que su intervención sea más efectiva en minimizar, en prevenir y, por supuesto, en perseguir la corrupción? Es que aquí tenemos que dividirlo en dos factores. O sea, hay un órgano que está ayudando en la investigación y en encontrar o hallar los casos de corrupción, pero esa es la parte investigativa, ya cuando existió el hecho, digámoslo así. Pero por el otro lado debe haber el cambio de la cultura de corrupción que ha permeado, pues no solo en El Salvador, sino en muchos de los países, que va de la mano de los cambios de hábitos de los distintos actores. O sea, si no existe también un cambio en la cultura institucional y también en la cultura de los liderazgos políticos y sociales, pues podrán tener ustedes al mejor guardián o al mejor investigador que encuentre los casos de corrupción, pero van a seguirse sumando. O sea, es un trabajo paralelo en coordinación de los diferentes niveles del sistema de justicia. De acuerdo. Ahora, Eduardo. Creo que el camino, lo que nos está enseñando algunas experiencias comparadas a nivel global, y en el caso de América Latina, el caso de Chile y de México, al menos en la dimensión normativa e institucional,
es que la ruta para un combate más efectivo a la corrupción pasa por crear sistemas nacionales anticorrupción, en donde las esperanzas no se depositan únicamente en un actor externo, aunque en ocasiones son los actores externos los que pueden venir, digamos, a revolucionar, a dinamizar, digamos, ciertas situaciones de estancamiento, pero a final de cuentas son sistemas que incorporen actores del Ejecutivo, del sector justicia, del sector legislativo, de órganos de control, con mandatos diferenciados y mecanismos de coordinación. Hemos avanzado ahí en la dimensión normativa y en el diseño institucional, aunque nos faltan dientes en estas experiencias que le digo, pero es a lo que habría que apostar. No es apostar a que la CICIES va a producir la transformación, aunque guardamos todos esperanza de un desempeño importante de la comisión, ¿verdad? Sino es cómo fortalecer las instituciones nacionales y cómo generar mecanismos de participación social que fortalezcan esas instituciones en el marco de lucha contra la corrupción. Muy bien, quiero agradecerles a ambos por este espacio de conversación y bueno, también quiero agradecer a todos los que han estado pendientes de esta entrevista. Nos ha acompañado Jorge Ceballos, director residente del Instituto Republicano Internacional en El Salvador, el IRI. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Karen, por la invitación y pues lo que se queda es llamar a una participación responsable y activa en las elecciones, pero más allá de las elecciones, en todos los procesos de la democracia de El Salvador. Gracias. Y bueno, gracias también a Eduardo Núñez, director de Programa Regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el NDI. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Karen, un placer participar. Y bueno, en la línea de lo que decía Jorge, solo recordar que la democracia nace de un pequeño y gran detalle, que las elecciones sean íntegras. Y para que una elección sea íntegra es la participación de la gente y su expresión segura y decidida de ejercer derechos políticos, lo que las cuida, las protege y las fortalece. Entonces tenemos mucha fe de ver el próximo domingo un ejercicio de ese tipo en El Salvador. Bueno, y gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Este contenido y otros pueden encontrarlos en nuestra página web focostv.com y también pueden ir a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Focos. Buenas noches.